Hola de nuevo y bienvenidos a La Voz del Maestro. Soy Celestial y eres bienvenido a este canal. A los antiguos y nuevos suscriptores son muy bienvenidos. Hoy continúo con la serie sobrenatural. Por favor entiendan que la serie sobrenatural aquí en La Voz del Maestro es tan importante como cada otro tipo de profecía que he cubierto en el último año y medio y en los últimos 3 años en forma escrita en el blog profético La Voz del Maestro. La importancia de cada profecía que el Señor me ha dado, cada revelación espiritual, cada entendimiento espiritual individual, cada declaración profética que es, así dice el Señor, un mensaje directo del Señor. La importancia de cada una es solo una cosa. Dios quiere hacer saber a su pueblo que Él está vivo y hablando en estos tiempos, que Dios es real. El Espíritu Santo es real. El Señor Jesucristo es real y que su voz se alza para hablar a los hombres en estos tiempos finales, para darle a cada nación su pago y lo que se le debe, y para hacer saber a la Iglesia de Jesucristo que hay un desafío, de que hay un camino que vamos a tener que caminar antes de ver a nuestro Señor regresando en la carne. Así que en esta serie sobrenatural, el enfoque es sencillo, revelar a las personas cosas que no van a oír en la búsqueda ordinaria del cristianismo. Esto es en tu iglesia de ladrillo y cemento, en tu estudio bíblico. Estas revelaciones están siendo abiertas por el Señor. De acuerdo con Joel capítulo 2 y versículo 28, que dice que en esos días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y los hijos y las hijas profetizarán. Los ancianos soñarán sueños y los jóvenes tendrán visiones. Hemos llegado al tiempo donde Dios está abriendo todo el conocimiento, todo lo que estaba en secreto, todo aquello para lo cual la mayoría de nosotros hemos sido condicionados a no creer. Y sin embargo, este conocimiento ha sido cuidadosamente pastoreado y cuidadosamente guardado y pasado de generación en generación en otros círculos, usualmente círculos esotéricos, usualmente círculos de brujería, usualmente círculos satánicos. Ellos tienen el conocimiento de que estas cosas que Dios está revelando y dando a conocer aquí en La Voz del Maestro son reales, y que seremos los perdedores nosotros en la iglesia, así como cualquier persona que tal vez no tenga un trasfondo religioso particular, o pueda sentir que no necesita seguir a ningún Dios porque le va muy bien por sí mismo. Cualquiera que en realidad no tenga un conocimiento de las cosas que Dios quiere que las personas sepan. Si vienes a este canal y empiezas a oír estas cosas, sabe que el Señor las está hablando no para asustarte ni para decir, oh, tengo esta pieza de conocimiento completamente nueva. No, Dios está revelando estas cosas para seguridad, para protección, y para hacernos saber que los tiempos de juicio que vienen sobre todos nosotros, en los días finales, no van a ir de acuerdo con la historia habitual de la Iglesia. Habrá bastantes cosas que la mayoría de nosotros nunca hemos oído antes. La mayoría de nosotros, dependiendo de nuestra etnia o trasfondo o ubicación, dónde nacimos, dónde crecimos, puede que no estemos al tanto de estas cosas. Y por esto es que Jesús dijo en el libro de Lucas, creo que es capítulo 21 y versículo 26, que los corazones de los hombres, los corazones de las personas desfallecerán cuando comiencen a ver las cosas que vendrán sobre esta tierra. Así que, serie sobrenatural, Dios nos está señalando hacia sabiduría, revelación, conocimiento, entendimiento y arrepentimiento. Estas profecías son para que cada hombre individual, cada mujer individual llegue al entendimiento de que no podemos levantarnos contra estas cosas por nosotros mismos. Es solo por el Espíritu de Dios en nosotros que podremos estar firmes y resistir. La Biblia dice que el reino de Dios sufre violencia, pero los violentos lo arrebatarán por la fuerza. Así que para que nosotros podamos permanecer firmes, necesitamos arrepentirnos y buscar al Espíritu de Dios como un llenado interior para que no nos convirtamos en víctimas del orgullo. No creo esto. Esto es una tontería. No sé de qué está hablando ella. No nos convertiremos en víctimas del miedo y comencemos a titubear y desmayar aún antes de que veamos que el día se acerca. Dios es extremadamente meticuloso en lo que Él está haciendo y en cómo Él se está acercando a esta generación final. Así que solo entiende que estas cosas no están fuera de su tiempo. Ellas sí cumplen un propósito. La Biblia es un libro sobrenatural. Estamos siguiendo a un Dios que no podemos ver, y sin embargo creemos en Él por nuestra fe y Él no quiere que ignoremos las maquinaciones de Satanás. Y así, esta profecía vino a mí de manera muy inesperada, como el Señor a veces sabe hacer, toma a una persona bastante por sorpresa. El título es Extraterrestres Sirenas. Y supongo que la pondría como parte de la serie de extraterrestres, pero también está simplemente bajo la serie más amplia de lo sobrenatural.
y la recibí tarde en la noche el 30 de junio de 2021. La escritura estandarte es esta: en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Isaías capítulo 27 y verso 1. Así que esta profecía fue puesta en la voz del maestro hace casi un año. Y dije que como había comenzado a hablar de cosas sobrenaturales, bien podía continuar. No era mi plan comenzar a publicar las profecías sobrenaturales en el blog, pero el Señor comenzó a poner, como he compartido antes, mucha presión en mi corazón y decir: Celestial, tienes que exponer estas cosas. La gente necesita saber. La gente necesita saber. Así que como a la 1 de la madrugada del 30 de junio, estaba de rodillas en oración. Y estaba buscando al Señor para que simplemente me purificara, diciendo: Señor, saca cualquier escoria que haya en mí, límpiame y purifícame y hazme más un vaso que sea capaz de sostener tu presencia. Y tuve una experiencia muy horrible. Comencé a ver una visión en vivo justo delante de mí. E incluso dije: Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Estoy a punto de irme a la cama porque Dios sabe que cuando se trata de ninguna de estas criaturas es realmente fácil de ver. Estas experiencias no son las más fáciles, pero esta en particular sé que Dios sabe que yo verdaderamente detesto y odio con todo mi corazón esta sección particular del reino espiritual. Y fue muy horrible y déjame simplemente desplazarme hasta donde estaba. Esto es lo que vi. Vi a un hombre que estaba en un bote que había estado en el mar. Así que este hombre era un pescador y no era una persona negra, así que me pareció griego. En mi corazón yo tenía el conocimiento de que este hombre era griego, pero no solo griego. El nombre Corso vino a mí, y Córcega es una isla que está justo frente a la costa de Grecia. Es un pueblo muy ferozmente independiente. Realmente no quieren ser amalgamados en Grecia. En los viejos tiempos eran conocidos como corsos, y no eran vistos como parte de la Grecia mayor. Pero yo tenía el conocimiento en mi corazón de que este hombre era corso. Y como oirás en esta visión, este hombre era un hombre excepcionalmente valiente. Yo estaba de rodillas en oración, y vi esta visión delante de mí, como si fuera un televisor. Y lo que vi es a este hombre en un bote, y el bote venía desde el gran mar. Así que este bote venía desde el mar más grande, y este hombre estaba haciendo lo que se conocía como arrastre. El arrastre es cuando has estado pescando, y has atrapado tu pesca. Así que has atrapado lo que quieres. Querías conseguirlo, pero luego simplemente dejas que tus redes se desenrollen detrás de tu bote mientras vienes hacia el mar, y esto no es porque tengas ninguna intención de atrapar más peces. Simplemente estás dejando la red afuera. Así que, si la red sucede atrapar algo, entonces atrapa algo. Y esa cosa es un adicional. Y lo que pasó es que este hombre estaba entrando y una sirena quedó atrapada en la red. Y este hombre en realidad salió de su bote y fue a ver qué había en la red. Pero esto era una sirena. No era un pez lo que este hombre había atrapado y ella se estaba muriendo muy rápidamente. Y cuando vi esta visión hice este sonido como: oh, porque Dios sabe que odio a estas criaturas, odio verlas, odio oírlas, odio oír hablar de ellas o ver cualquier cosa que tenga que ver con ellas. Pero el Señor me dijo, ni siquiera le importó mi reacción. Él me dijo, y leeré lo que dijo. Él dijo: empezarán a encontrarlas, ¿sabes? Los botes empezarán a sacarlas cada vez más a medida que entren con sus capturas. Las sirenas se están volviendo demasiado audaces. Están subiendo a la superficie para robar gente y beber sangre. La gente es tan dura de corazón. A menos que haya evidencia justo delante de sus ojos, no tienen fe y no creerán. Así que lo vean por sí mismos y sepan que yo no estoy jugando. Yo soy el Señor. Verán estas cosas con sus propios ojos. Entonces tal vez un pequeño porcentaje de personas será traspasado y se arrepentirá y será salvo. Así que esto es lo que dije al principio de la profecía. Lo he dicho en muchos videos. El Señor dice que esta generación del tiempo del fin está extremadamente endurecida. Así que estas son personas que, aun cuando la palabra de Dios está viniendo, tienen tantas cosas que decir. ¿Quién te dijo que Dios todavía está hablando a los seres humanos? ¿Quién te dijo que Dios todavía está hablando a cualquier tipo de profeta? ¿Quién dijo esto y quién dijo aquello? La Biblia es un libro completo. Es un testamento terminado. Nada más va a salir. Y sin embargo el Señor ha dicho que Él ha levantado el ministerio quíntuple y se lo ha dado al cuerpo para edificación y para hacer la obra de preparar a los santos para encontrarse con Él. Así que la voz del Señor, muy lejos de los expertos de sillón y de lo que ellos creen saber, la voz del Señor sigue muy viva.
Y él incluso dijo en Joel 2:28 que es específicamente en el tiempo del fin que él derramaría de su espíritu y que los hijos y las hijas en Cristo comenzarían a testificar. Y así que cuando vi esto, Dios dijo que estos tiempos finales comenzarán a mostrar mayor evidencia en la tierra en general, de que criaturas de las que siempre se nos ha dicho que son míticas y no reales y falsas y materia de leyenda, saldrán. Y a medida que avance más en la profecía, revelando todo lo que el Señor compartió conmigo esa noche, veremos que esta evidencia siempre ha estado con nosotros. Esta evidencia siempre ha sido cuidadosamente preservada, especialmente en la cultura europea. Pero Dios dice que la dureza de corazón de las generaciones y el orgullo han hecho que pasen por alto las mismas cosas que en realidad los destruirán en los tiempos finales. Así que la gente ha guardado registros meticulosos, historias e historiales de cosas que existieron en civilizaciones más antiguas. No estaban escribiendo ni pensando en estos de nosotros ahora viniendo después y diciendo, qué mito tan interesante, qué leyenda tan interesante. Ellos en realidad estaban transcribiendo sus experiencias genuinas, cosas que vieron y a dónde fueron, cosas que vieron levantarse del mar, pero no tenían idea de que las generaciones venideras se volverían tan arrogantes, tan ensoberbecidas de orgullo en sus corazones y tan caídas y tan resistentes a la verdad de Dios, que tomarían toda esta historia y la consignarían a leyendas y mitología y empezarían a enseñarla como materias en las universidades. Otras culturas, por el contrario, nunca han perdido la verdad de sus tradiciones. Tal vez no hayan sido tan excelentes para preservar prueba escrita de lo que la gente vio y lo que la gente experimentó, pero la transmiten a través de sus tradiciones orales y advierten a sus hijos sobre estas cosas cuando están sentados en sus rodillas. Así que a medida que comparto algunas de estas cosas en la serie Sobrenatural, algunas personas estarán asintiendo y diciendo, sí, yo sabía de esto. Mi abuela vio uno. Yo sabía de esto. Nuestros padres nos advirtieron tan pronto como teníamos 4 años, y por eso los viajes a la playa eran así y asá. Y otras personas pensarán, pero esto es de Disney. Esto no es real. Y sin embargo, puedo asegurarte, dice el Señor, que los barcos comenzarán a sacar más y más pruebas del mar de que las cosas que la gente ha dicho que son materia de mitos y leyendas son reales. Y él dice, la razón por la que la evidencia saldrá a la luz es porque la dureza de corazón del hombre está en riesgo de destruir al hombre porque el hombre no quiere oír la verdad de la palabra de Dios. La prueba comenzará a surgir. Y sin embargo, escucha aquí lo que Dios dice. Solo un pequeño porcentaje, aun al ver estas cosas, serán traspasados en su corazón y se arrepentirán de la incredulidad y serán salvos. Y así que aquí está la escena en detalle. Vi a un pescador que venía del mar después de que el negocio principal de la pesca del día había terminado, y él iba arrastrando, lo que significa que estaba arrastrando su red detrás de él con la pequeña posibilidad de que atrapara algo antes de llegar a la orilla. Este hombre atrapó una sirena en las aguas poco profundas, así que se estaba acercando a esa parte donde desde el barco ya puedes empezar a ver el fondo del agua en un área muy limpia, y tenía rocas en el fondo. Así que recuerdo haber visto rocas grandes y rocas pequeñas donde las rocas se han ido degradando con el tiempo a causa de la acción del mar. Eran como las 5 de la tarde, así que todavía estaba bonito y claro. Cuando él estaba entrando y su bote casi llegaba a la orilla, un tirón repentino en la red hizo que la red se pusiera muy tensa. Y entonces vi, porque yo estaba mirando esto, así que yo no estaba mirando desde la perspectiva del hombre. Yo estaba viendo esto como una película delante de mí. Vi que estalló una enorme lucha dentro de esa red. Entonces el agua comenzó a agitarse, hervir y hacer burbujas cuando algo empezó a forcejear feroz y desesperadamente dentro de esa red. Comenzó una pelea en la red y se volvió tan desesperada que la atención del pescador fue atraída hacia ella. Corrió al borde de su bote y se sorprendió al ver una cosa tan grande al borde de la playa. Y esto es importante. Nota que el Señor dijo, se están volviendo mucho más atrevidos y subiendo a la superficie para robar personas. ¿Con qué propósito? Él dijo para robar personas y beber sangre. Así que si Disney y otras películas y Hollywood le están diciendo a la gente que estas son criaturas que están movidas por el amor y que están solas, y que todo lo que hacen es sentarse sobre rocas y cepillar su cabello. Les aseguro que estos son depredadores naturales y sobrenaturales que vienen de las profundidades para quitar la vida humana y destruirla, y otras cosas en las que entraremos. Así que el hombre estaba sorprendido de ver algo tan grande cerca de la orilla, pero puedo asegurarles que Dios no estaba sorprendido porque ellos sí merodean cerca de la orilla exactamente como hacen los tiburones más atrevidos para que puedan agarrar a la gente y llevarla a donde quieren llevarla.
Así que la red estaba sosteniendo a esta sirena y ella estaba dando vueltas y vueltas como un pez muy grande tratando de soltarse de la red. Pero este hombre pensó que era una captura muy grande que había hecho en aguas poco profundas. Y así, sin pensarlo, salta al agua para ir y forcejear con esta captura para sí mismo en lugar de perderla. Y recuerdo que pensé, viendo esto, wow, este es un hombre de verdad. Ni siquiera sabe qué es eso, pero no le importa lanzarse al mar para ir a pelear con eso e intentar arrastrarlo de vuelta al barco. Así que él va hasta donde esta sirena está perdiendo su lucha con la red y pone sus brazos por debajo de ella. Así que esta es una criatura larga. ¿Cómo explicaré? Las sirenas que yo he visto superan fácilmente la estatura de un hombre muy alto de 1,93 m y más. A veces son más altas que eso. Y entonces él pone sus brazos por debajo de esta figura y la hace rodar, y ahí fue donde vi algo. Y estaba pensando, señor, ¿en serio? Era una mujer que había sido de un azul claro, pero que rápidamente se estaba oscureciendo. Así que era una piel inicialmente de azul claro, desnuda de aquí para arriba. Así que nada de esos pequeños sostenes de conchitas marinas por modestia, completamente desnuda, pero se estaba deteriorando muy rápidamente. Y todo lo que puedo concluir de esto es que es el deterioro de algo que es a la vez natural, pero espiritual, arrancado y capturado en un momento del tiempo, dentro del ámbito completamente natural. Así que no estoy diciendo que el agua les dé superpoderes a las sirenas. Pero lo único que sé es que cuando ellas están en su reino, solo el poder del Señor Jesucristo puede destruirlas en su reino espiritual y en el mar. Pero aquí afuera los procesos naturales estaban haciendo que esta mujer se descompusiera tan rápidamente. Así que tenía la piel de un azul medio, pero se estaba pudriendo muy rápidamente en tiempo real. Casi como una película, como si se estuviera pudriendo hasta volverse gris oscuro, pasando de un azul profundo a gris oscuro y todo su cabello se estaba cayendo. Espero que puedan visualizar de qué estoy hablando. Su cabello se estaba cayendo y su cuero cabelludo podía verse en parches mientras el cabello simplemente se desprendía. Cabello oscuro, largo y oscuro se caía al agua y se disolvía. Y ella tenía dientes afilados como navajas. Yo no pesco, así que ni siquiera sé si muchos peces tienen dientes o dientes afilados, pero esta mujer tenía dientes largos como colmillos en la boca y estaba siseando al hombre y tratando de volver a tomar aire. Así que estaba jadeando por aire como una persona con muy mal asma. Y ella parecía que se estaba muriendo simplemente porque la habían sacado al aire igual que a cualquier pez. Así que senos en la parte de arriba y la parte de abajo estrechándose hacia caderas con una cola de pez. Ella no tenía ninguna escama que yo pudiera ver en esta parte. He explicado en profecías escritas en la voz del maestro que cuando las veo aquí arriba es piel lisa. No es escamosa. Se ve exactamente como la parte inferior del vientre de un pez, simplemente lisa, pero azul. Y yo estaba simplemente hipnotizada. Solo un momento, por favor. Así que este hombre sujetó a esta mujer. Ella estaba tratando de darse la vuelta. Él la sujetó y no la soltó. Y yo me asombraba de la valentía de este hombre, viendo a esta criatura horrible morir en sus brazos. Él no sumergió a esta mujer de nuevo en el agua porque claramente es ahí donde ella quería ir. Si ella hubiera podido volver al agua, especialmente la parte superior de ella, estoy segura de que habría podido revertir la profecía, el proceso y volver con toda su fuerza. Él no la liberó. Él no corrió a la ciudad diciendo, vengan y vean lo que he encontrado. Él simplemente se quedó ahí y estaba mirando, sujetándola muy fuerte por la parte de la cabeza y sosteniéndola para que no pudiera regresar al agua. Él le mantenía los brazos pegados al cuerpo. Ella tenía, y lo repasaré, piel azul clara que se estaba oscureciendo a un horrible gris negruzco. Sus ojos eran redondos como los ojos de pez son originalmente. Así que los ojos de pez son solo una gran órbita redonda blanca con un centro negro. Pero mientras moría pasaron de ojos de pez a amarillos con una hendidura vertical, así que sus ojos se convirtieron en los ojos que ves en las serpientes todo el tiempo. Sus manos se fueron debilitando más y más mientras intentaba rasgar la red. Tenía dedos palmeados como una salamandra que terminaban en garras afiladas en la punta. Y este hombre la sostuvo con firmeza y eventualmente ella murió. Y mientras yo observaba, ella le dio a este hombre. Mientras se estaba muriendo, volvió la cabeza y le dio a este hombre, a esa criatura de aspecto horrible, una mirada de tal odio. Y realmente entendí cuán valiente era ese hombre, porque si esa sirena hubiera podido zambullirse de nuevo plenamente en las profundidades o en cualquier tipo de profundidad de modo que pudiera volver a la fuerza completa, ella habría hecho trizas a ese hombre. Y simplemente habrían encontrado sus partes flotando en el agua. Y cuando vi esto, la visión desapareció cuando ella murió.
Cuando dejó de moverse, la visión desapareció. Y Dios dijo, comenzarán a encontrarlas más y más tal como son, tal como realmente se ven, para que la humanidad pueda arrepentirse y creer. Las encontrarán por todas partes porque existen por todas partes. Están viviendo e incluso comunicándose con el mundo de la superficie desde sus portales en el mar. Que sean halladas para que se pueda saber que yo soy el Señor. Ahora quizás te estés preguntando, ¿qué significa comunicándose con la superficie? ¿Qué quiere decir con portales en el mar? En verdad hay portales en el mar. El mar no es lo que parece. El mar tiene portales o puertas, sean naturales o espirituales, por medio de los cuales las criaturas que viven en el mar pueden, en efecto, pasar por esas puertas y comunicarse con el mundo de la superficie. No voy a entrar en la minucia superficial de lo que la gente comenta cuando dice, oh sí, sabemos que el mundo marino es responsable de la manera en que las mujeres se visten y de la apariencia de las mujeres y todo eso. Hay mucha información sobre eso, diferentes corrientes de pensamiento, y esto no es lo que el Señor me ha dado para traer. Lo que Dios me está dando para traer a la Iglesia de los últimos tiempos es la realidad, las realidades espirituales que la Iglesia niega en su conjunto, así que la Iglesia niega que sea posible. Por ejemplo, una gran parte de la Iglesia de Jesucristo niega que sea posible que el pueblo de Dios llegue a ser oprimido por algún espíritu, porque una vez que un hombre nace de nuevo es lavado en la sangre de Jesús y recibe al Espíritu Santo. La gente no cree que los cristianos puedan convertirse en presa de nada. Y así, por causa de esta gran ignorancia que está operando, especialmente en la Iglesia occidental, la gente está terriblemente mal preparada para estas criaturas. Puedo asegurarte que cuando estas criaturas se manifiesten, no vienen a hablar de lápiz labial y extensiones de cabello. Vienen como Nefilim. Aquí hay 3 cosas que el Señor me dio. Estas criaturas son espirituales y físicas y operan entre los reinos. ¿Qué son los reinos? El reino natural donde estoy sentada aquí en mi casa y tú estás sentado donde quiera que estés sentado viendo esto, y luego el reino espiritual. Hay un reino espiritual donde incluso nosotros como seres naturales operamos. Entramos en ese reino regularmente cuando oramos. Entramos en ese reino también cuando profetizamos conforme al Espíritu de Dios. También entramos en ese reino cuando vemos sueños, cuando vemos visiones y cuando operamos, por ejemplo, en los dones revelatorios tales como la palabra de sabiduría y la palabra de conocimiento y el espíritu de milagros y también sanidades. Ese es un reino por medio del cual el poder existe y es dado a un vaso, pasado a través del vaso, y luego se manifiesta en la sanidad, se manifiesta en el milagro, se manifiesta en la profecía. Así que no vemos el proceso por el cual el reino natural, que significa mi carne física, es afectado por el poder en el reino espiritual, que significa el Espíritu Santo del Señor, que afecta a este vaso natural para producir algo sobrenatural. Y sin embargo, la operación de los ámbitos está tan estrechamente ligada como tu corazón y tu páncreas trabajando juntos, tan entrelazados como lo están mis dedos. Así son el ámbito natural y el espiritual. No puedes tener el uno sin el otro. Por eso siempre digo en la voz del Maestro que todos los cristianos que viven carnales son como guacamole y chips para el diablo. Cualquier cristiano carnal, por ejemplo, que no puede dominar su cuerpo, que no puede dominar su boca, que no puede dominar sus apetitos sexuales, eres una presa fácil para el diablo. Así que Dios está sacando a la luz la poderosa dimensión espiritual de estas criaturas porque son reales, operando entre el ámbito espiritual y el físico. Son Nefilim. Las sirenas no son personas que se transforman, las personas que se transforman están corrompidas. Así que este es el hombre que se vuelve corrompido y luego se transformará, o este es el hombre que es hibridizado por medio de las prácticas del transhumanismo de los tiempos finales. Hablamos de ellos con los quimeras. Hablamos de ellos con la venida de personas cerdo, personas perro, el hecho de que ya existen. Algunos de ellos están siendo hechos en laboratorios, pero siempre he compartido que el ámbito de los Nefilim está casi justo ahí arriba con los ángeles caídos, siendo los ángeles caídos el más alto escalón porque no están mezclados con nada. Los ángeles caídos no son Nefilim. Son seres puramente espirituales con la habilidad de hacer lo que llamamos cambio de forma. Los ángeles caídos pueden tomar la forma de un hombre. Los ángeles caídos pueden tomar la forma de un ángel resplandeciente, es decir, igual que el ángel Miguel y los ángeles buenos que no han caído, ellos pueden aparecer brillando como luz y tendrás que usar otras pruebas para saber qué es esta entidad que ha venido ante ti. Después de eso vienen los Nefilim, criaturas que son formadas con la propia semilla del ángel caído mezclada con el hombre. Y son tanto seres naturales como espirituales o Nefilim que fueron creados cuando los caídos comenzaron a experimentar usando criaturas mezcladas con otros tipos de ADN.
Las sirenas son ese segundo nivel. Son nefilim que poseen dimensiones tanto espirituales como naturales. Son cambiadores de forma. Disney no mintió en ese aspecto. ¿Viste eso en esa película? A la que desafortunadamente tengo que referirme como referencia, porque esa es la única manera de lograr que la gente en las naciones occidentales realmente preste atención. Vi esto hace mucho tiempo, pero esta criatura aérea va al fondo del mar donde vive. Y va a esta parte prohibida donde hay una bruja con el nombre de Úrsula. Y ella le dice a Úrsula, oh, me he enamorado de un príncipe. Allá arriba, arriba o algo así, que es un ser humano en la tierra. Dice ella, y entonces Úrsula le da algún tipo de poción transformadora o algo así. Ella se la bebe, y luego cuando se despierta está en la tierra y tiene piernas. Estas criaturas tienen esa capacidad de ir entre un cuerpo como el mío y un cuerpo como el de ellas a voluntad. Pero este hombre en la visión atrapó a esta criatura cuando ella no estaba ejerciendo su habilidad de transformarse, y así pereció en la forma en la que él la atrapó, ya que se estaba moviendo principalmente como un pez. Y esta es la visión que vi mientras oraba al Señor Jesucristo el 30 de junio. Acabo de compartir brevemente que odio la mención y la omnipresencia de estas criaturas en la cultura. Y debes entender que Satanás está obrando para atrapar grandemente a esta generación y destruirla. Así que si has estado yendo a tus tiendas locales, a tus centros comerciales locales, notarás que ha habido en los últimos 5 años una virtual explosión de sirenas dentro de la cultura. ¿Ves los cepillos de dientes de sirena, los vestidos de sirena, los atuendos completos de sirena para niñas y mujeres adultas? Así como ves todo lo de Capitán América y Superman para los hombres jóvenes y los hombres adultos, e incluso los bebés varones, ves las velas, las sales de baño. Odio todas estas cosas porque han permeado la cultura. Incluso camisetas que dicen píntame de sirena o yo soy una sirena. Han permeado la cultura por una razón. Pero si eres ignorante de las cosas espirituales, y si eres ignorante de las artimañas de Satanás, entonces solo pensarás, oh, esta es otra referencia de la cultura pop, pero no lo es para nada. Es solo otro intento de una jerarquía dominante que sirve a Satanás de familiarizar a la gente con lo que es demoníaco sin que ellos sepan que es demoníaco. Y Dios siempre dice lo mismo en todas estas profecías, por las mismas cosas que la humanidad ama serán destruidos. Las sirenas son reales y son algunos de los nefilim más salvajes y vengativos que existen. Y cuando digo salvajes quiero decir salvajes. Ellas operan a través del mundo marino y ejercen una gran influencia, entre otras cosas, sobre la sexualidad de los seres humanos. Así que si los seres humanos básicamente deberían tener su propio impulso sexual natural, cuando es manipulado espiritualmente, cuando un ser humano es licencioso, en fornicación, en adulterio, o está quebrantando las leyes espirituales de Dios con respecto a la inmoralidad sexual de cualquier manera, el reino al que quedas expuesto, el reino que te atacará y te hará un esclavo encadenado, no es otro que este mundo de sirenas, sucubos, incubos, mundo marino. Y cuando ellos se apoderan de ti, es mi experiencia personal tratando con un montón de personas. Cuando yo solía hacer consejería y cosas así en diferentes plataformas sociales, es mi experiencia que es muy difícil hacer que esas cosas te suelten. He escuchado historias verdaderamente desgarradoras de personas, historias donde incluso hablan de encuentros en los que pueden sentir físicamente una forma, un ser, una persona tocándolos con todas las evidencias que provienen del uso de la sexualidad. Por favor. Cuando vienes a este canal, he dicho que es un canal maduro y siempre trato de presentar este material claramente, pero también con decoro. Así que, por favor, mantén el mismo decoro cuando hagas comentarios y observaciones en la sección de comentarios, por favor. No hay necesidad de graficidad o muestras externas que simplemente no son corteses. Así que son reales, peligrosos y vengativos, y afectan enormemente la carne humana. Y a medida que avancemos por esta profecía, el Señor ampliará más acerca de eso. Son salvajes, y por eso forman el nivel más alto de los demonios del reino marino. No sueltan las cosas espirituales fácilmente, lo que significa que cuando capturan a su presa, es decir, cuando te han capturado espiritualmente por causa del pecado sexual en tu vida, esto de deshacerse de ello es una agresión y una perspectiva. Es un espíritu agresivo y persistente. Así que dije al principio que solía ser que, como los europeos, ¿verdad? El mundo occidental es tan bueno para preservar su historia en forma escrita. El Señor me estaba diciendo que solía ser que ellos sabían más. Así que las civilizaciones tempranas entre los europeos y otras partes de Occidente
Solía ser que cuando escribían cosas en sus libros las tomaban en serio, pero ahora las cosas que sus antepasados sabían han sido relegadas a historias. Así que estas historias detalladas que se han dejado, las culturas incluso tenían mapas que te mostraban qué lugares evitar en el mar. Así que marcaban las áreas en el mar donde se sabía que los barcos se estrellaban sin razón alguna. Se encontraban barcos sin tripulación en ellos. Así que todos los marineros se habían ido, pero el barco está allí como si por alguna razón todos los hombres del barco hubieran saltado de repente del barco antes de llegar a tierra y desaparecido. Pero se sabe a través de algunas de las leyendas europeas que aquellos que sobrevivieron decían: oímos el canto más hermoso, oímos el canto más asombroso, y fuimos apresados por un deseo de amor y de pasión. Estos hombres en realidad saltan al agua para seguir a las sirenas y las sirenas entonces consumen carne, porque esto no es más que una artimaña espiritual para atraer al hombre cerca para que pueda ser matado. Y aún hay mujeres hoy en día de manera natural que porque cargan lo que se conoce como el espíritu de sirena, sucubo o incubo o el espíritu de sirena, sí tientan a los hombres y se acuestan con hombre tras hombre compartiendo con ellos esto que es básicamente esta entidad serpentina. Y hay profecías en la voz del maestro. Hay una especialmente que va a requerir cuidado para manejarla. Se llama Ellos desgarrarán carne. La pondré en el enlace en la descripción donde el Señor mostró a una mujer en el proceso de hacer esto y cómo el hombre que recibió ese espíritu de ella en el acto de intimidad sexual enfermó. Él enfermó inmediatamente y el doctor no pudo encontrar una causa natural para su enfermedad, pero él había enfermado porque se había enredado con una mujer que estaba cargando cosas de otro mundo. Y así ellos toman a los hombres hacia abajo. Estas cosas han sido registradas en las historias europeas. Ellos escribían en los mapas a dónde no debías ir en el mar porque oirías este canto donde los hombres podían naufragar en las rocas o saltar al agua. Y eso es solo parte de la realidad que el Señor está revelando. Tantas culturas alrededor del mundo advierten sobre estas cosas, pero el Señor me estaba mostrando que a medida que aumenta la educación, aumenta la burla. Cuanto más aprende la gente en ciertas áreas y también cuanto más desarrollada se vuelve la gente. Es una consecuencia natural del desarrollo que la gente se vuelva bastante altiva y se aleje del conocimiento de sus raíces. Se refieren a eso como ignorancia, las cosas que se conocían en el pasado, pero Dios me ha dicho muchas veces y no me contengo en este canal que ustedes viviremos en el pasado, verán el pasado cobrar vida. Todo lo que hayas visto en la televisión, en las películas de aventuras, estará caminando alrededor de nosotros, o debería decir pisoteando alrededor de nosotros en la vida real. Y entonces entenderemos que el lobo en Hansel y Gretel, el que podía hablar, y toda esa clase de cosas no es tontería. Y así salvajismo, ellos no se ven en absoluto como son representados. Estas son las mentiras de Hollywood para entretenimiento. Y como he dicho, son presentados de cierta manera. Son presentados como románticos. Son presentados como mujeres que están atrapadas en las aguas anhelando amor, pero no están atrapadas en las aguas. Son totalmente capaces de salir del agua y manifestarse como un ser humano completo. Así que hemos estado hablando del otro tipo de Nefilim. Hombres, por ejemplo, que en realidad no son hombres, pero tienen la capacidad de pasar semilla a la hembra y producir un híbrido genético que no es humano, sino que seguirá tras la línea de sangre corrompida de ese padre. La expansión de los Nefilim entre los hombres. Y en verdad hay Nefilim hembras de todo tipo. Y aún así, la base del Señor es clara. El Señor dice que especie solo debe mezclarse con especie, hombre con hombre. La humanidad no debe tener nada que ver con gente del mar ni con ninguna otra forma de vida que no sea humana. Y así, las sirenas son asesinas. Engañan, son poderosas y sí, aman dormir con hombres para multiplicarse. Toman una forma humana. Y como las he visto en sueños y visiones del Señor, cuando salen del mar, pueden moverse sobre la cola. Así que recuerda que compartí creo que es la profecía gente serpiente y humanoides, que solo está hablando de gente serpentiforme. Dije que el Señor me ha mostrado aún con mis ojos abiertos, y también en un sueño que, mientras camino en mi vida diaria aquí en Brooklyn, que paso junto a personas y luego sueño ese mismo día pasando junto a las mismas personas junto a las que pasé. Es como una serpiente erguida caminando sobre la cola. Las sirenas también pueden moverse sobre su cola y su velocidad. Si ellas eligen salir del mar como sirenas sin cambiar para obtener piernas, son tan rápidas sobre esa cola como lo sería un corredor sobre dos pies. Su carne es de gris claro, gris azulado claro y muy tensa.
Tienen la carne muy firme y son más fuertes que un hombre. Así que si alguien piensa, oh, esto es cosa de mujer, yo podría pelear con ella. Simplemente olvídalo. Son más fuertes que un hombre. Y creo que es porque espiritualmente están empoderadas. Los seres espirituales son en realidad bastante fuertes. Y eso es porque, así como nosotros seres naturales, cuando se nos ordena ser fuertes en el poder de la ley, ser fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza, no es una fuerza física de la que estamos hablando. Es una fuerza que viene de Dios. Así que solo entiende que si estas criaturas también están siendo espiritualmente empoderadas por el diablo, no puedes esperar que ellas simplemente sean, oh, está bien, no pasa nada, tengamos solo un pequeño forcejeo. No es así. Así que gracias por estar aquí con la voz del maestro. Hubo una corrección que el Señor me dio casi un mes después, y déjame leértela. Entre el tiempo en que recibí esto. Creo que el 30 de junio y esta corrección el 15 de julio. Esto es lo que dijo el Señor. El Señor me ha estado diciendo casi todos los días desde que publiqué la entrada que las sirenas se verán más y más. Serán capturadas y serán vistas por todos. Él me dijo esto por primera vez hace un año en 2020, pero en ese momento, como el blog tenía otros asuntos que cubrir, no me sentí guiada a tratar el tema. Pero desde que hice esta publicación, he estado viendo más de ellas en el ámbito de los sueños. Y Dios dice que saldrán abiertamente en su forma real y serán capturadas y vistas en su extraña forma natural, que no es la forma popular que creemos de ellas. Tienen muchos tipos diferentes de cabezas, así como los peces del mar tienen diferentes tipos de cabezas. Incluso veo que algunos tienen tentáculos adheridos a los lados de la cabeza que bajan por los lados de la cara, y casi todos ellos tienen dientes destructivamente afilados como el pez barracuda o piraña. También pueden ser inquietantemente hermosos, y el cabello que tienen parece estar vivo como una anemona de mar, pero esa no es su forma real, es solo la fachada que ponen delante de los humanos para atraerlos. Tienen poderes espirituales extremadamente fuertes y casi nunca se muestran abiertamente. Pero una de las maneras en que puedes saber si este espíritu, por ejemplo, está afectando tu vida es soñar constantemente con inundaciones, ver constantemente aguas, soñar constantemente que estás nadando y ahogándote, verte en lagos, verte en el agua, siempre atrapado en la lluvia, en el mar, o a veces simplemente viendo cuerpos de agua. Y esto requiere sabiduría espiritual y oración. Son un tipo de espíritu extremadamente celoso y dañino para los seres humanos, y afectan negativamente las vidas y el destino de las personas. Existen en enormes clanes jerárquicos, de la misma manera en que las tribus existen en la tierra, y he visto que en verdad hay un rey y este rey tiene muchas esposas. Estas no son cosas que sienta dirigida a poner en el blog. Estas son solo mis propias revelaciones privadas que el Señor me muestra en visiones y sueños, que hay un rey con muchas esposas e incontables hijos, una especie de familia real, si así lo quieres. Así que puedes tomar eso, y para todos los que ven Aquaman, supongo que al final realmente no les están mintiendo en esas películas, ¿o sí? El Señor está advirtiendo seriamente a las personas que no desechen estas verdades, porque lo que veremos en estos tiempos finales será lo que nunca vimos antes, lo que nunca pensamos que fuera real. Pero cuando estas cosas sean expuestas, Dios dice que Él será recordado, que Él habló antes de tiempo, y le dijo a la humanidad que estas cosas llegarían a suceder. Así que esta es Celestial con la voz del maestro. Gracias por estar conmigo. Por favor, den me gusta a estos videos. Por favor, compártanlos con otras personas. Por favor, publíquenlos en sus otras plataformas si así se sienten dirigidos. Muchas personas todavía siguen preguntándome con respecto a las cosas recientes que compartí. Sí, la integridad del blog sigue viéndose comprometida. La gente sigue tomando la información y pretendiendo que es suya. Siguen publicándola sin dar crédito al lugar donde la vieron. Pero dije que ya no voy a seguir persiguiendo estas cosas. Estos asuntos deben caer en las manos del gran y eterno juez. Yo tengo un propósito. Tengo una obra que estoy llamada a hacer y planeo hacerla con integridad, pero también con enfoque. Así que eso significa no poder investigar cada madriguera de conejo que aparece. Así que compartan los videos, por favor, vayan al canal en español. Si eres hispanohablante, eres bienvenido aquí. Ve al canal en español que se llama Canal Profético Love Laws del Señor aquí en YouTube. También puedes visitar La Voz del Maestro en Rumble, BitChute, Brighteon. También hay un blog en español con el nombre Love Laws del Señor. Puedes encontrarlo en WordPress y... ¿Qué más? Permanezcan seguros y bajo las alas cubridoras del Señor, como es nuestra promesa en el Salmo 91. Hasta que los vea de nuevo, Dios los bendiga y adiós.